Nacimos en pecado y después escogemos pecar, porque el pecado es agradable a la carne, pero es contrario al Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces hay un juicio de muerte sobre todo aquel que ha pecado, y ese juicio de muerte, hermano, Cristo lo llevó sobre sí mismo. Cristo tomó nuestra muerte en la cruz del Calvario, y Él al morir por nosotros en la cruz, Él nos libertó, porque dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente en Cristo, hermano, podemos ser libertados de la paga del pecado, que es la muerte, del yugo del pecado que el enemigo ha implementado en cada ser humano, pero en Cristo, hermano, hay libertad y las cadenas del pecado son rotas, y entonces entramos a una relación con Él, a una dimensión de relación con Cristo, que es lo que hace, hermano, que estemos en este camino cristiano en el cual pues vamos a ser probados y vamos a ser pasados por situaciones difíciles, pero tenemos a Cristo con nosotros. Él dijo, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Amén. El siguiente río es Gihón, que quiere decir plenitud. Y ya vimos, hermano, que esta palabra hebrea, meló, es plenitud, es abundancia, es algo que es completo, es multitud. Y esta otra palabra griega es estar repleto, terminar, suplir, atestar, cubrir por completo. Esto ya lo hablamos el martes pasado. Ahora vamos a ver el tercer río. Todo esto también tiene que ver con Cristo, ¿verdad? Porque en Él somos completos, hermano. Todas nuestras carencias, todas nuestras debilidades, todo lo que nos caracteriza como humanos, que no podemos hacer muchas cosas, pero cuando venimos a Cristo, en Él encontramos una plenitud, una llenura, hermano, que solamente Él nos puede dar. Amén, hermano. Mire, el ser humano, hermano, fue creado con un vacío interno, con un hueco en su corazón, con una necesidad. Y esa necesidad, hermano, el ser humano busca llenarla de diferentes formas. Por eso la gente, hermano, quiere llenar ese hueco, ese vacío, ¿cómo? Con parrandas, con alcohol, con droga, ¿sí? Con puras cosas, hermano, que en vez de llenar el hueco del vacío interno, ¿qué hacen? Lo hacen más grande el vacío. Por eso vemos que mucha gente, hermano, cuando quiere llenar ese vacío de manera equivocada, solamente se daña el cuerpo, el alma y el espíritu. Y muchos de ellos terminan hasta quitándose la vida, ¿no? Porque encuentran que todo eso, en vez de llenarlos, los hizo más miserables, los hizo más solos, más vacíos. Y hemos conocido de vidas, hermano, de artistas, millonarios, gente que uno diría, no le hacía falta nada, todo lo tenía, era famoso o famosa, tenía dinero, tenía riquezas, donde quiera que iba la gente lo aplaudía, pero ¿saben qué? Tenía un vacío interno que no podía llenar, ni con lujos, ni con dinero, ni con fama, ni con nada, hermano. Y entonces, en vez de venir a Cristo, en vez de buscar a Cristo, ¿qué hacen? Se quitan la vida. Y hay muchos ejemplos de eso, hermanos, y muchos que aún ahora están en ese corredor de la fama. Cuando se les entrevista, muchos de ellos dicen, hay algo que me hace falta, hay algo que no he encontrado. Y hermanos, gracias a Dios que nosotros ya encontramos la respuesta. Y la respuesta es Cristo, hermano. Solamente Él puede llenar el hueco, solamente Él puede llenar el vacío del corazón que Él a propósito lo puso en nosotros para ser llenado solamente de Él. Entonces en Él encontramos la plenitud. El tercer río, hermanos, es Hidekel, que esta palabra quiere decir correr o ser veloz, ¿sí? En hebreo, hermanos, Hidekel o correr es roots, R-U-T-S, y quiere decir apresurarse, extenderse. Esta es otra palabra hebrea que es nasal y que es derramar, fluir, raudal y río. Y hay otra palabra hebrea que es ratzá, que es deleitarse. Fíjese, todo esto significa hidekel. Y en griego es dromos, que es carrera. De ahí viene la palabra hipódromo, ¿sí? Hipódromo,
¿Qué quiere decir hipódromo? Hipo, ¿qué es? Caballo. Y dromos es carrera, ¿sí? Esta es la palabra, hermano, griega, ¿sí? Para correr o velocidad, ¿sí? Ahora, esto, hermano, es importante porque estamos en una carrera espiritual, hermanos. Amén. Estamos en una carrera espiritual. Y una carrera espiritual en la cual estamos va a requerir que nosotros queramos llegar a la meta. Cualquier corredor en una carrera natural, cualquier corredor en una carrera natural se ha preparado para participar en la carrera, pero no solamente quiere participar en la carrera. ¿Qué quiere hacer? Ganar la carrera, llegar a la meta. Si no, entonces, ¿para qué está ahí, verdad? Todos los que participan en una carrera no solamente quieren participar y que diga participó, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer? Ganar, llegar a la meta y ganar el premio, ¿no? El premio que sea, ¿sí? Entonces, hermano, para eso se necesita tener una visión. Para poder tener el deseo de llegar a la meta en una carrera, se necesita tener una visión de a dónde queremos llegar. A dónde quiere llegar el corredor, ¿sí? Para poder tener ese anhelo, ese deseo, ese propósito de llegar a la meta, ¿sí? Y vamos a ver en el libro de Habacuc, este libro de Habacuc, que a veces uno no lo encuentra, yo por eso lo aparté desde antes para que no lo esté batallando. Habacuc, el libro de Habacuc, hermanos, está de los últimos libros del Antiguo Testamento, capítulo 2, vamos a ver capítulo 2 de Habacuc, y vean lo que dice el versículo 2, hermanos. Versículo 2, Habacuc 2, 2. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Leamos todos. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. A ver una vez más. Habacuc 2:2. Todos. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. ¿Sí? Ahora, en ese tiempo, hermanos, se acostumbraba escribir en tablas, escribir en pergaminos, escribir en rollos, escribir hasta en piedras, ¿verdad? Era aquel tiempo como se acostumbraba la escritura. Por eso aquí dice, escribe la visión, le dijo Dios a Habacuc, y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Entonces, aquí habla de una visión y de una carrera. ¿Ya lo vieron? Escribe la visión y declárala en tablas, escrita, ¿para qué? Para que corra el que leyere en ella. Amén. Ahora, todos estos escritos, hermano, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, aquí los tenemos. Aquí están en nuestra Biblia. Fíjese cómo Dios ha preservado su escritura de generación en generación por miles de años para que llegue a nosotros. Y el propósito es el mismo que Dios le dijo a Habacuc, escribe la visión y declárala en tablas, ¿para qué? Para que corra el que leyere en ella. Entonces, aquí, hermano, lo que entendemos es que Dios nos está dando esta escritura para que nosotros al leerla tengamos esta visión, ¿sí? Esta visión que es una revelación, es un sueño, es algo que Dios nos da como algo muy, muy particular, muy personal a cada uno de nosotros, ¿sí? Para que entonces, hermano, podamos correr espiritualmente. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre, hermanos, ¿sí? Habacuc, hermanos, el nombre de Habacuc quiere decir abrazar, así de brazo, no de abrazar de brasa, de quemar, ¿no? Porque abrazar con S es de quemar, es de brasa, y abrazar con Z es de abrazar con las manos, ¿sí? Entonces, este nombre de Habacuc, hermanos,
un nombre que tiene un significado, ¿sí? Que tiene que ver con el propósito de Dios, de que Él nos quiere abrazar, el Señor nos quiere abrazar y nos quiere enseñar a través de su palabra la importancia de que nosotros tengamos con Él una comunión personal, de tal manera que nos sintamos abrazados por Él y nosotros lo abracemos y podamos sentir ese anhelo y ese gozo y ese deseo, hermanos, de correr en la carrera espiritual y encontrar, hermano, en ese propósito, pues la verdad y la realidad de nuestra vida, hermanos, ¿sí? Nuestra vida, hermano, espiritual, aún la vida natural es una carrera. Desde que nacemos ya estamos corriendo, estamos ya avanzando, ¿o no? Un bebecito chiquito, hermano, pues uno sabe que no se va a quedar así, va a tener muchos cambios, va a tener muchas transformaciones, ¿verdad? Y la meta, pues, es que llegue a ser un adulto y que ya siendo adulto, pues, tenga su familia, ¿verdad? O sea, siempre hay propósitos que cumplir aún en la vida natural y metas que cumplir. Entonces, es igual en lo espiritual, hermano. Estamos en una carrera espiritual desde que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, desde el día que le pedimos que entrara a nuestro corazón, reconociendo que somos pecadores y que solamente Él nos puede salvar, que solamente Él nos puede dar la libertad y la victoria sobre el pecado, sobre el mundo y sobre el diablo, y al aceptarlo en nuestro corazón, hermano, entonces ahí empieza nuestra carrera espiritual, ¿sí? De manera, hermano, que cuando estamos participando en la carrera, necesitamos tener esta visión, ¿verdad? Para llegar a la meta. Bendito el nombre del Señor. Amén. Bueno, entonces, hermano, hay mucho, ¿verdad? En relación con esto, ¿sí? Pero al profeta Habacuc se le conoce como el profeta de la fe. El profeta de la fe. Y lo vemos en el versículo 4, fíjese, capítulo 2, versículo 4 de Habacuc. Dice, he aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. ¿Sí? El justo en su fe vivirá. Hermanos, somos salvos por fe en Cristo. Somos salvos por fe en su palabra. Somos salvos por fe en sus promesas. Gloria a su nombre. No vamos a ser salvos por otra cosa más que por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria a su nombre. Amén. Y mire, este mismo versículo que aquí menciona Habacuc, lo menciona Romanos 1:17, lo menciona San Pablo. Fíjese qué importante, hermano, cómo la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Romanos 1:17 dice, porque en Él, en Cristo, la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Amén, hermano. Ve, es el mismo versículo que dijo Habacuc miles de años antes, hermano. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve cómo Dios preserva su palabra, hermano? ¿Cómo Dios la preserva? ¿Cómo la conserva, la preserva y la tiene ahí para nosotros también? Gloria a su nombre. Hermano querido, necesitamos tener visión. La visión, hermano, como sabemos, tiene en el cuerpo, son los ojos, ¿verdad? En el alma es la imaginación, o sea, en el cuerpo son la vista natural, en el alma es la imaginación y en el espíritu, ¿qué es? La fe. Si nosotros tenemos una visión espiritual correcta, vamos a tener fe en Dios, vamos a tener fe en su palabra, vamos a creer lo que Él nos dice, hermano. Amén. De manera que esa fe, hermano, es la que nos va a dar esa confianza en Él y esa victoria que necesitamos. Amén. Vamos a Gálatas 3:11, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gracias, Jesús. Aleluya. Y mire, hermano, cómo el Señor es fiel para darnos su palabra de manera que no podemos dudar de ella.
Gálatas 3, versículo 11, ¿cómo dice? Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Amén, hermano. Pero no por la fe en cualquier cosa, hermano, por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo. Amén. Hay gente que dice, yo puedo creer en un árbol y eso me va a salvar. No, el árbol no lo va a salvar. El árbol es una criatura, es una creación de Dios. Yo puedo creer, dicen ellos, en una piedra y esa piedra me agarro de ella y con eso yo me salvo. No, porque dice, porque tengo fe. No, es que no es tener fe en cualquier cosa, hermano. Es tener fe en Dios, fe en Cristo, fe en su palabra. Amén, hermano. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer es tener fe. Entonces, tener fe, hermano, es en Cristo Jesús. Para que entonces esas promesas de Él las hagamos nuestras. Gloria a su nombre. Amén. Entonces ya va, mire, ya vimos dos pasajes aparte de Habacuc 2:4. Vamos a Hechos 10:38, por favor. Hechos 10:38. Y con esto, hermano, podemos corroborar cómo la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria a su nombre. Y vea lo que dice, hermano. Vea lo que dice. Dice, vamos a leer desde el 37. Hechos 10:37. Dice, vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Gloria a su nombre. Amén. Entonces, hermano, esta fe tiene que ser precisamente en Cristo Jesús, hermano. Ese es el punto en el cual nosotros tenemos que aferrarnos a ello, ¿sí? Porque precisamente, hermano, exactamente eso es lo que debemos de hacer. No vamos a creer en cualquier cosa, no vamos a creer ni en nosotros mismos, porque mucha gente se cree en sí misma, ¿verdad? Dicen, es que yo puedo, es que yo sé, es que yo tengo, es que yo soy muy capaz, ¿no? No, hermano. No, hermano, no es de que creamos en nuestras capacidades de nosotros, porque todo lo que tenemos y somos viene de Dios. Aun cuando pudiéramos hacer muchas cosas buenas, pudiéramos hacer cosas que pudiera uno pensar que son algo importante, hermano, si no fuera porque Dios nos ayuda a hacerlo, no hacemos nada, hermano. Él es el que nos da las capacidades. Gloria a su nombre, hermano. Amén. Entonces, hermano querido, este es el punto en el cual nosotros debemos de aferrarnos. Amén. Entonces, hermanos, aquí nosotros nos damos cuenta de cómo, hermano, es importante entender que estamos en una carrera espiritual en la cual, hermano, vamos a tener obstáculos. ¿Se ha fijado esas carreras con obstáculos que hay? Que les ponen unas vallas y que tienen que ir brincando. ¿Se ha fijado? Como no siempre es el puro terreno liso, hay vallas y tienen que irlas brincando, ¿sí? Para llegar a la meta. Entonces, así nos pasa, hermanos, en la carrera espiritual tenemos que ir superando pruebas, superando obstáculos. La carrera espiritual, hermano, no es fácil como pudiera uno pensar, pero si vamos tomados de Cristo, si vamos de la mano de Él, hermano, las pruebas y las circunstancias, las adversidades, las vamos a poder vencer. Gloria a su nombre, hermano. Puede alabarlo, puede bendecirlo, hermano. Gloria a su nombre. Y mire, hermano, uno de los significados de correr, precisamente, hermano, es, aquí está, apresurarse, extenderse, derramar, fluir, raudal y río. Y ratzá, deleitarse. El que está corriendo con Cristo, hermano, tenemos que hacerlo con gozo, hermano. Amén. Con deleite. Correr en el camino cristiano, hermano, no es para que uno esté sufriendo y
quejándose de todo y cómo me pasan cosas a mí y cómo sufro. Y yo quiero correr y ganar la victoria, pero los demás no cooperan, ¿verdad? Los demás no cooperan conmigo para que yo crezca, hermano, pues los demás no tienen por qué cooperar, tú tienes que superar las pruebas. Amén. Si Cristo hubiera esperado que todos cooperaran para que Él no fuera a la cruz, pues no hubiera pasado, ¿verdad? Al contrario, todos se le voltearon, todos lo abandonaron, ¿verdad? Y Él fue a la cruz y murió por nosotros y venció todos los obstáculos. Venció a la cruz, venció al pecado, venció a la muerte y venció hasta el infierno, hermanos. Entonces, nada lo detuvo a Él, ¿verdad? Entonces, hermano, en la carrera espiritual vamos a encontrar obstáculos. No se sorprenda de los problemas, de las pruebas, de las situaciones difíciles. Son parte de la carrera. Amén. Pero, hermano, tenemos a Cristo con nosotros. No estamos solos. Amén, hermano. Gloria a su nombre. Sí, hermano. Lo que nos dijo la semana pasada, que la felicidad no está en no tener problemas, no me recuerdo. La felicidad no está ¿en qué? No. Creo que lo que dije fue, la felicidad no está en no tener adversidades o problemas, sino en saber cómo manejarlos, saber cómo lidiar con ellos, ¿sí? Porque cuando llegan los problemas, hermanos, y no tenemos cómo manejar las situaciones y enfrentar las cosas, pues nos sentimos infelices, nos sentimos frustrados. Pero cuando tenemos a Cristo y su palabra, y Él nos da su sabiduría y nos da su poder y su presencia en nuestra vida, hermano, entonces vamos a poder manejar las situaciones, vamos a poder lidiar con los problemas, no nos vamos a dar por vencidos y nos vamos a sentir felices. ¿Por qué? Porque cada prueba, hermano, en vez de detenernos, nosotros la vencimos con la ayuda del Señor y vamos a ir de victoria en victoria, de gloria en gloria. Amén. De gloria en gloria, hermano. Gloria a su nombre. Es como el corredor en una carrera, entre más obstáculos va venciendo, más se va acercando a la meta, ¿verdad? Y más seguro se va sintiendo porque dice, ya vencí tantos obstáculos, ¿qué me duran los que me faltan? ¿Qué me duran los que me faltan? ¿Verdad? El mismo Señor que me ayudó en vencer lo anterior, es el que me va a ayudar a vencer lo que viene. Esa es la mentalidad, hermano, que debemos tener como cristianos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, vamos por favor a Lucas 19:4. Lucas 19:4. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Vamos a ver desde el 1, por favor. Lucas 19:1 para entenderle mejor. Y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. Vea lo que dice, hermano. Y aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos y era rico. Mire, era rico, principal de los publicanos. Estamos en Lucas 19:1. Usted sabe quién era un publicano, ¿verdad? Cobrador de impuestos. Era judío, pero cobraba, los romanos les cobraban impuestos a los judíos. Y él, siendo judío, trabajaba para los romanos. Imagínese qué clase de personita era, ¿verdad? ¿Y qué pasó, hermano? Era principal de los publicanos y era rico. Era lo que yo decía hace rato, era rico. Pudo haber dicho, no me hace falta nada, estoy completo, tengo todo. Pero vea, el versículo 3. Y procuraba ver a Jesús, quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era ¿qué? Pequeño de estatura. Fíjese, ahí vemos una limitante, ¿no? Un obstáculo para él, porque la multitud ahí estaba. Jesús estaba ahí adelante
Y él lo quería ver, pero no lo alcanzaba a ver, porque era chaparrito. Era tan chaparrito que no le cabía ni la menor duda. Hermano, fíjese, pero esa limitante, hermano, no lo detuvo. Fíjese, él quería conocer a Jesús. Él quería hablar con Jesús. Y mire, ¿qué fue lo que él hizo, hermano, en el versículo 4? Y corriendo delante, subióse a un árbol sicómoro. ¿Para qué, hermano? Para verle. ¿A quién? A Jesús. Porque él sabía que Jesús había de pasar por ahí. Amén, hermano. Entonces vean cómo cuando alguien tiene una visión, ¿sí? Una revelación de quién es Jesús y qué es lo que puede hacer Él en la vida de alguien, hermano, va a correr, va a buscar, va a vencer los obstáculos. Y Él se encaramó, se subió al árbol, ¿verdad? Porque Él no podía hacerlo de otra manera porque la multitud se lo impedía, hermanos. Y entonces, fíjese, dice, corriendo, aquí está la palabra clave, corriendo, ¿verdad? Corriendo, se sube al árbol y entonces dice para verle, porque había de pasar por ahí, y como vino a aquel lugar Jesús, mirándole, le vio y le dijo, fíjese, Zaqueo, o sea, Jesús sabía el nombre de este hombre, Zaqueo. Sabe él el nombre de cada uno de nosotros, hermano. Fíjese, dice la palabra de Dios que Él conoce el nombre de todas las estrellas. Dice que a cada una la llama por sus nombres. ¿Mande, hermano? Sí, hermano, está en los salmos. Que Él conoce y el nombre de todas las estrellas, que son millones. Y las estrellas apenas son una parte de su creación, pero nosotros somos su creación óptima, hermano, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Con cuánta mayor razón Él sabe nuestro nombre, conoce nuestra vida, sabe nuestras necesidades, sabe cómo estamos por dentro. Aunque por fuera parezcamos lo mejor o tenerlo todo, pero Él sabe cómo estamos por dentro. Y mire, hermano, y dice, y como vino a aquel lugar, Jesús mirándole le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Vea, hermano, Jesús se distrajo de toda la multitud para ver a este hombre que estaba en el árbol. Ahora sí que dejó a las 99 para atender a la oveja que en ese momento estaba perdido. Había un vacío en su corazón y no sabía cómo llenarlo. Era rico, pero no tenía lo más importante, hermanos, la salvación de su alma. No tenía una comunión con Cristo. No tenía lo mejor, hermano, que cada persona necesitamos. Jesús le habla, hermano, dirigiéndose a él por su nombre, y le da una orden, le dice, desciende y date prisa, porque hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Y qué pasó en el versículo 6, hermanos? Entonces él descendió, ¿cómo descendió? A prisa, y le recibió gozoso. Vea, hermano, cómo cuando alguien quiere algo de Jesús, no va a estar con medias tazas, no va a estar con dudas o con, espérame tantito a ver si luego me da tiempo, espérame tantito, Jesús, a ver si después me dan ganas. No, hermano, el que tiene la visión y sabe de su necesidad, corre, hermano, se apura, se apresura. Y así como Zaqueo se sube al árbol y cuando Jesús lo ve y le dice, Zaqueo, le habla por su nombre, desciende, Zaqueo, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Fíjense, hermanos, era él un publicano, era un pecador. Esas personas eran de las más detestables. No los querían los romanos
ni mucho menos los querían los judíos, porque eran como traidores a los judíos. Y los romanos los tomaban como gatos, ¿no? Como serviles. Pero, ¿qué pasó, hermano? Fíjese. Entonces, dice, descendió deprisa y le recibió gozoso. O sea, desciende del árbol Zaqueo y tiene ese acercamiento con Jesús y lo lleva ¿a dónde? A su casa, lo lleva a su casa. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Hermano, Jesús no tiene nada que lo detenga cuando se trata de salvar un alma, hermano. Y eso fue lo que Él hizo con nosotros. Aleluya. Estando pecadores, siendo pecadores, miserables, aborrecidos por todos lados y hasta nosotros mismos nos caíamos mal. Y aún así, hermano, Jesús tuvo el tiempo para nosotros, así como lo tuvo para Zaqueo, ¿verdad? Entonces dice que la gente lo criticaba porque había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, fíjese, en esos instantes, en ese trayecto del árbol que él bajó y tuvo acercamiento con Jesús, en esos pasos que dieron a su casa, no nos dice cuánto, seguramente hubo un diálogo tan importante, hermano, que hubo una conversión en Zaqueo, hermano. Hubo una conversión en esos momentos que caminaron juntos. Zaqueo, hermano, tuvo un cambio interno en su corazón, tan profundo y tan determinante, hermano, que miren lo que pasó. Dice, estando en su casa, dice, puesto en pie, delante de muchos que estaban ahí, dice, se pone en pie Zaqueo y dice esto, dice al Señor Jesús, le dijo a Jesús en el versículo 8, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el 4 tanto. Hermano, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo una qué? Conversión. ¿Por qué dijo eso? Su riqueza no lo hacía feliz. Su riqueza no llenaba su corazón. Por eso dijo, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, sí había defraudado. Por eso era rico, porque se quedaba con parte de los impuestos. O sea, una parte la entregaba y la otra se la quedaba. Sí, haga de cuenta otro de aquellos, ¿verdad? Pero hermano, fíjese nada más, al grado que él dijo, y si en algo he defraudado, le voy a devolver 4 veces. O sea, si le robé 100 pesos a fulanito, le voy a regresar 400. ¿Sí? Entonces, hermano, eso es exactamente lo que se llama resarcir el pecado, porque el pecado de este tipo solamente es perdonado cuando hay restauración. Cuando, por ejemplo, yo me robo este cuadrito de aquí, sin que se dé cuenta nadie, me lo llevo, ¿verdad? Y yo llego a mi casa y lo guardo en algún lugar y luego me voy a orar y le digo, Señor, tú sabes cuánto te amo y quiero obedecerte, Señor. Y yo aquí tengo el cuadrito guardado, ¿verdad? Y Señor, quiero hacer tu voluntad y quiero ser un buen cristiano. ¿Y qué cree que me va a decir el Señor? Primero, para que seas perdonado, tienes que resarcir. Tienes que regresar lo que te robaste, ¿sí? Entonces, hermano, si yo no lo regreso, ¿qué va a pasar? No voy a ser perdonado hasta que yo haya devuelto el robo que yo había hecho. Amén, hermano. Por eso, cuando alguien roba y viene al Señor y Señor, perdóname, sí, pero primero regresa lo que robaste, ¿sí? Yo creo que regresó lo que había robado más otros 4. Otros 4. Tal vez fueron 3,
aparte de lo que había robado, o 4 aparte de lo que había robado. No sé exactamente si fueron 3 o 4 aparte de lo que había robado. El hecho es que tuvo que resarcir. Y vea, hermano, este tipo de pecados, solamente cuando se regresa lo robado, es cuando hay perdón. No es de otra manera, hermano, no es de otra manera. Y si Fíjese. podemos decir que una persona robó en su vida antigua, antes Ajá. de ser cristiano, obvio. Sí. ¿Cómo le hace? Ya no puede regresar eso, nada más es ir en oración a pedir perdón, ¿no? Puede, por ejemplo, si robó 500 pesos, puede regresar por lo menos regresar los 500, pues a quien le haya. Ya pasaron 10 años, 20 años. Pues entonces, No, lo que yo digo es que ya el Señor, cuando acepta a Cristo esa persona, pues ya el Señor perdona todo lo que quedó allá y que me echen la uña, ¿no? Entonces, porque ya, ¿cómo restaura? bueno, pues que lo dé de ofrenda. que lo dé de ofrenda. Su vida cristiana vaya pasando y si hay diezmos, hay ofrendas, puede ir dando, de todo. Exactamente. Si ya no puede de plano regresarlo porque ya no puede localizar a la persona, lo puede ofrendar y ya el Señor, ¿verdad? ¿Mande? También se lo puede dar a los pobres, ¿verdad? Y si los pastores están pobres, pues para los pastores. El pobre del hermano Charlie también. Hay que apoyarlo porque está pobre. Hay formas, hermana. Yo creo que buscando la forma, Dios le va a hacer sentir. Lo va a hacer sentir como. Sí. Todos robamos cuando éramos niños. Yo me acuerdo que también le sacaba a mi mamá del monedero. Pues sí, o sea, pues es que para comprar algo en la escuela, porque éramos muchos y no nos daba, éramos 8. Entonces yo iba allí sigilosamente para un gansito. Pero ya lo repusiste porque le diste tu vida a Cristo, ¿no? No, totalmente. Entonces ya pagaste con creces. Sí, ya. Yo digo, ¿no? Además de que pediste perdón por eso. Pues no me acuerdo, pero voy a pedir. Bueno, hermano, hay maneras de poder restaurar nuestra comunión. Y hasta cuando ya sentimos la paz de Dios en nuestro corazón, es que ya el pecado fue perdonado y seguimos adelante. Amén, hermanos. Ahora vea, esta conversión de Zaqueo, hermano, ¿sí? Es de verdad impresionante, ¿verdad? He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el 4 tanto. Aquí vemos que hay una conversión. Una cosa, hermano, es creer y otra cosa es convertirse. El creer o la fe es el primer paso, pero la conversión es cuando uno da un giro de 180 grados y ya no va uno por el camino anterior, sino ya uno cambia de rumbo hacia el camino de Cristo. Así es, amén, hermanos. Entonces, aquí vemos que en él hubo una fe, hubo un creer en Cristo, pero también hubo una conversión. Es cuando, hermano, uno dice, ya no quiero hacer aquello que hacía, Señor. Ya no quiero tomar, en el caso de los alcohólicos, ayúdame allá mantenerme bien delante de ti. Ya no quiero drogarme, ya no quiero robar, ya no quiero hacer cosas malas. Señor, ayúdame, me pongo en tus manos. ¿Mandé? Ya no quiero pelearme, ya no quiero ser violento. Todo eso, hermanos, que hacíamos antes, ¿verdad? Y que de repente por ahí aparece algo, ¿no? Que todavía quedan algunas raicillas ahí de todo aquello. Crucificarlo, traerlo a los pies de Cristo para que Él continúe su obra de cambio, pero al menos en nuestra intención, en nuestra voluntad, ya estamos buscando un cambio verdadero en nuestro corazón. Amén, hermanos. Ahora vea esto, hermano. Versículo 9. Y Jesús le dijo, vea lo que Jesús le dijo a Zaqueo cuando vio esta actitud de su corazón. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también, es hijo
de Abraham, o sea, hijo de fe, ¿verdad? Porque hijo de Abraham quiere decir que Zaqueo era judío, pero al creer en Cristo, al aceptar a Cristo, porque Abraham habló de Cristo. Abraham tuvo una visión lejana de la cruz. Abraham, dice Jesús, Abraham se gozó por ver mi día. Y le dijeron, por eso lo querían apedrear a Cristo, porque dijo, tú apenas tienes 30 años y dices que tú fuiste antes que Abraham. No, yo conozco a Abraham desde antes, dice. Y Abraham se gozó por ver mi día. Fíjese, hermano, qué tremenda palabras del Señor, ¿verdad? Entonces aquí ya Jesús lo restaura a Zaqueo, ¿verdad? Y termina diciendo Cristo en el 10, porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al nombre del Señor, hermano. Amén. Entonces vea cómo se encuentra en Cristo la respuesta, hermano. ¿Cómo se habrá sentido Zaqueo cuando Jesús, delante de los que estaban ahí, le dijo, tu fe te ha salvado, ¿verdad? La salvación ha llegado a esta casa, ¿sí? Hermano, ¿cómo se sentiría Zaqueo? Entonces se dio cuenta Zaqueo que toda su riqueza era nada, era europea, era algo que no era lo que realmente él necesitaba. Y entonces descubrió que solo Cristo llenaba su corazón. Amén, hermano. Y es lo que nosotros tenemos que descubrir, hermano. Tenemos que tener la visión, ¿verdad? De que la revelación, hermano, ¿sí? Para entonces correr como lo hizo Zaqueo, tanto para subirse al árbol como para bajar a prisa, cuando Jesús le dijo desciende, ¿sí? No descendió lentamente, dice que a prisa y inmediatamente tuvo contacto con Cristo y hubo ese cambio, esa conversión. Amén, hermano. Por eso los cristianos verdaderos ya tenemos que tener cambios verdaderos. Amén, hermanos. Ya nuestra forma de hablar tiene que cambiar. Ya no hablemos con groserías, ya no hablemos con malas palabras, ya no ofendamos a la gente, ya no seamos gente como la gente que no tiene a Cristo. Ya nosotros tenemos que tener cambios, pero esos cambios, hermano, solamente Cristo nos los puede dar. Amén, hermanos. Entonces, vea cómo desde el principio Dios puso en estos ríos el mensaje de salvación para nosotros. Bendito el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, estamos, hermano, en una carrera espiritual. Escribe esta visión, dice, le dijo Dios a Habacuc, y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Hermano, aquí están las tablas. Aquí está la visión que Dios nos da a todos nosotros. Y al tener nosotros estas tablas, esta palabra, hermano, no nos queda más que correr, a buscar más de Cristo, a buscar más de su amor, más de su naturaleza y más de su misericordia. Amén, hermanos. ¿Podemos orar por su palabra en esta noche? Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor, y démosle gracias al Señor. Démosle gracias, hermano. Qué bueno que usted vino hoy, se apresuró para llegar al culto. Eso es bueno. Se apresuró para estar en la casa de Dios, hermano. Qué bueno, ¿verdad? Fluyó como un río y dijo, yo voy a ir a buscar la presencia de Dios en mi vida. Necesito la palabra del Señor. Y eso es bueno, hermano. Eso es lo que Cristo quiere para todos nosotros y así recibamos lo que Él tiene para nosotros. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por llamarnos a este camino hermoso de separación del mundo, de la carne y del diablo. No somos perfectos, todavía nos falta mucho, pero ya estamos en el camino, ya estamos en la pista, Señor, correcta, el camino que eres tú, porque tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, ya estamos en el camino, ya estamos en la pista correcta. Ahora, Padre, ayúdanos a tener confianza en ti, fe en tu palabra,
depender de ti, Señor, para que podamos vencer los obstáculos que vayamos encontrando en el camino, en la carrera, y podamos, Señor, tener la visión espiritual de llegar a la meta final, que es, Señor, la estatura del varón perfecto y estar contigo por toda la eternidad. Gracias, bendice a tu pueblo y gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.